Ok, buenas tardes. Muchas bendiciones para todos. Amén. ¿Cómo comenzamos esta ceremonia tan particular, verdad? Bueno, diciéndole que voy a invitar a mi esposa, que nosotros somos los pastores Moisés y Miriam de Pineda. Por años hemos estado sirviéndole a Dios y para nosotros es un gozo estar en este evento privado. De verdad, la rangelera junta. Sí, Señor. Y los amigos, pues los allegados quizás que están aquí, le damos la bienvenida. Y quiero comenzar, ya que esto es privado, si le pudiéramos dar un poquito aquello de juego, por favor. Ajá. Con una anécdota muy particular. Quizá el propósito no es dibujarle a nuestra familia en pleno. Pues nosotros tenemos 3 hijos, nuestro hijo Ever, nuestra hija Miriam y nuestra hija Giselle. Los 2 primeros están casados con sus profesiones. Bueno, luego Giselle agarró la situación así un poco crítica y tiene su carrera un poquito detenida. Pero una de las metas nuestras como padres, tuvimos nuestros hijos bastante jóvenes, era que ellos pues lograran estabilizar su vida y bueno, hacerla pues. En el caso de Giselle, hace aproximadamente unos 3 años, quizá 3 años, pasado como un año de lo que les voy a contar, ella nos dice que había conocido a alguien por las redes sociales, un joven. Y ustedes saben que eso para los pelos de punta. Si yo le hablo raro porque yo soy por allá ya no abajo. Y eso de verdad que asusta. Por la razón siguiente. Porque por lo general los pastores o la familia de un pastor es vista así como usted sabe. Entonces, ante esta noticia, uno, bueno, pues vamos a ver cómo digerimos eso. Y ella cargaba una foto del susodicho. Y entonces lo vimos, un poco espelucado. Y bueno, ella nos contó que sí, hacía como un año ellos estaban comunicándose, pero ya fue un poco pila. Pues no, papá, mira, la abuela de él es cristiana. Ajá, pero es la abuela, ¿verdad? El total que nos habló de la hermana, ¿dónde está María? Mi María, ¿verdad? Las referencias de María, y quiero decírselos como a ustedes que son su familia. Levanten la mano a la familia de María Rangel aquí. Ok, la mayoría, sí. Hay unos que de repente son quizá parientes, ¿verdad? Pero, hermana María, esa información, porque cuando los hijos deciden con quién se van a unir, eso no tiene religión, eso no tiene... Lo que debe tener es respeto de parte de los padres para la decisión que ellos van a tomar. A orientarles, por supuesto que si es un círculo un poco extraño, pues uno tiene que tratar de orientar lo mejor posible para ver si evita que le caiga una tragedia encima. El total es que ella nos habla de la hermana María Rangel y para el momento, la hermana María Rangel, ella estaba en la iglesia Aposento Alto, donde el reverendo Luis Rodríguez, que es nuestro presidente nacional de las Asambleas de Dios, eso dio como un respiro, ¿no? Porque nuestro pastor nacional de las Asambleas de Dios es Luis Rodríguez. Y bueno, comenzamos como a darle a ella la confianza. Pero, ¿y eso qué dice usted? Resulta que pasaron como un año, o quizás casi un año, yo tuve que venir a Caracas al Ministerio de Justicia por razón de una de nuestras iglesias. Había que hacer un registro y todo eso. Entonces, yo conozco el monte donde soy, pero a Caracas no. Yo me trajo un muchacho de Valencia, porque veníamos a hacer un oficio de Valencia. De Barquisimeto vengo a Valencia y le digo, Gregorio, acompáñame a Caracas porque tú trabajas en Caracas, más o menos conoces el movimiento de Caracas y necesito ir al Ministerio de Justicia por lo de la iglesia allá en Barquisimeto. Bueno, nos vinimos y llegamos a La Bandera, fuimos a la estación de La Bandera, allá, la estación de La Bandera. Un policía nos orientó un poco, le dice, usted tiene que hacer una transferencia en Plaza Venezuela.
Y él nos explicó y le entendimos el asunto, llegamos a Plaza Venezuela y quedamos, como decimos en el llano, de tapón, en el gentío que se monta en el vagón del metro. Nosotros quedamos en primero. Y de repente cuando se viene esa avalancha de gente a subirse al metro, nosotros nos subimos. Y iba vacía, el vagón iba vacío. Yo me paro aquí y le pregunto a un maestro que va sentado como a mi izquierda aquí, le digo, amigo, nosotros necesitamos ir a Capitolio. ¿Es a Capitolio, ¿verdad? Entonces, la persona me orienta y él me dice, no, yo voy para allá, dice el Señor y la cosa. Y cuando yo me quede, yo le informo. De repente, un personaje que iba sentado aquí me dice, usted es el papá de Giselle. Y cuando yo le veo la cara, pues de verdad yo me quedé sin palabras, porque cuando yo lo veo, yo digo, tú eres Edgar, le digo yo. Hacía un año lo he visto una vez en una foto. Y lo consigo. Y él me dice, sí, señor. Mire, eso de verdad. Ajá, pero el asunto es, nosotros no estamos sirviéndole a Dios por religión. Y si usted no lo sabía, sépanlo en esta tarde. Servirle a Dios no es cuestión de religión, la religión es otra cosa. Lo que les quiero decir es que cuando Giselle, ella nos dijo esa situación tan extraña, en una oportunidad, una madrugada, yo en mi reflexión yo le dije al Señor, a mí me gustaría conocer a ese muchacho antes que Giselle. Saber quién es. O sea, pero yo no lo dije así como que una oración o nada, sino que increíblemente en el momento en que yo me encuentro con él, yo pues estoy teniendo respuestas del acontecimiento. Y ok, ese día resulta que sí tuve guía y tuve de todo porque Moisés venía para su casa y ya había trabajado y la cuestión ahí se le complicó el trabajo y por esa razón nos encontramos. Dice, si yo no hubiera tenido una reunión del trabajo, yo paso y no lo veo. Pero entonces con ese acontecimiento, bueno, él terminó yendo a Barquisimeto porque ellos todavía no se conocían personalmente y a hoy estamos aquí. Yo no vengo a casarlo, ya ustedes están casados. Pero la bendición de Dios sobre el matrimonio, y hoy queremos compartir con ustedes una reflexión, primero para luego ir al acto de la bendición pastoral, y quiero compartirles, o vamos a compartir un consejo, porque aquí tenemos solteros, pero también tenemos casados. Y reflexionar un poco acerca de las cualidades del hogar modelo. ¿Cuáles son las cualidades? Muchas son, pero tomando en Juan capítulo 14, el consejo de Dios, comienzo diciéndoles que la medida estándar para el buen funcionamiento del hogar es el cielo. Usted dirá, pero es que en el cielo hay hogares, ¿eh? Sí. Vuelvo a repetirlo, es uno de mis pensamientos. La medida estándar para el buen funcionamiento del hogar es el cielo. Ahora, cuando hablamos de cualidad, hablamos de las características que identifican una persona o algo. Entonces, ¿habrá en el cielo algunas cualidades que pueden ser aplicadas a la vida del hogar en la tierra? Por supuesto que sí. El Evangelio de Juan es uno de los capítulos más conocidos, el capítulo 14 de Juan. Uno de los más conocidos. Quizá quien no ha oído un versículo que dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es ese capítulo. Pero quiero decirles que en ese capítulo encontramos que se hace énfasis a la Trinidad divina 77 veces. Se menciona la Trinidad. Estoy hablando de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, estamos hablando de ese misterio que no se logra entender por qué Dios es así. Pero entendemos que Dios es Padre, es Hijo, es Espíritu Santo, y por ser tres personas tiene que haber una interrelación, tiene que haber un acuerdo de comunicación. Y es eso lo que me impresionó cuando preparé esta conferencia para la familia. En este capítulo 14 de Juan, entonces, encontramos que el capítulo
14, versículo 1, que dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Pero hay una frase que dice, creéis en Dios, creer también en mí. Entonces la primera cualidad de un hogar modelo es la confianza. La confianza. Ahora, cuando dice que no se turbe vuestro corazón, la turbación es generada por la falta de confianza, ¿sí o no? Y Cristo enseñó en el cielo, somos confiables. Si ustedes creen en el Padre, crean también en mí. Ahora bien, la desconfianza es producto de la mentira, que es la madre de la infidelidad. ¿Escucharon, muchachos? Uno de los criterios fundamentales en la relación de la pareja que va a constituir un hogar, porque un hogar no es un matrimonio, un hogar es un padre, una madre y unos hijos. Ahora bien, la infidelidad es la alianza engañosa entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. ¿Y qué nos dice Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo el hombre que sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a segar. El que siembra infidelidad va a sembrar desconfianza. Y esa desconfianza va a acarrear una serie de situaciones en el hogar. De tal manera que quizás si usted ha vivido una experiencia como esa, sabe que lo que estoy diciendo es cierto. Entonces cuando el Señor dice, creed en Dios, creed también en mí, nos está hablando de confianza. Que no perjudiquemos, que no trastoquen ustedes la confianza que hasta hoy estoy seguro se tiene. Lo demostraron allá en la jefatura civil, porque dijeron que como que hasta siempre dijeron ustedes. Sí. La jefe civil dice, la expresión fue, sí, sí acepto. Y diga usted lo que quiera, dijo después del sí acepto. Y ellos cada uno dijo, y yo noté que dijeron hasta siempre, ¿verdad? Entonces, ese hasta siempre es que no se trastoque la confianza. ¿Se lo puede decir? A ver, díganselo, que no se trastoque la confianza. Pero lo segundo es que el hogar modelo como cualidad tiene la previsión. El versículo 2 de Juan 14 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para usted. Ahora, previsión es disponer lo conveniente para atender las necesidades previsibles. Por ejemplo, previsión es los pequeñitos que nos comimos ahorita. Si no se hubiera previsto eso, no hay tequeño. Previsión es todo esto que hemos hecho previo. Si no se hubiera hecho esto, no estuviésemos aquí. Entonces, en el hogar, en el cielo, en el hogar llamado cielo, vamos a llamarlo así, encontramos esta frase, preparar lugar. Y esa frase, preparar lugar, tiene que ver con la cultura de la época. Porque en aquel tiempo, el novio recibía la herencia del padre y le correspondía hacer entonces los preparativos para conformar el nuevo hogar, pero él ya tenía su herencia, él ya tenía lo previsivo. Ahora, la planificación para tener las cosas es de origen divino. Ustedes van a constituir un hogar, pero no es solamente casarse, es que muchas cosas deben tener la inteligencia de parte de los esposos para hacer lo previsible en el hogar. ¿Qué conseguimos en Filipenses 4:19? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Entonces, si hay inteligencia y hay
predisposición de alcanzar las cosas, se van a alcanzar. Pero muy importante es ser previsivos. Previsivos. Lo otro es la responsabilidad. La responsabilidad. En el versículo 3 de Juan 14 leemos: os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, los traeré conmigo. Amén. Y aquí quiero disertar al respecto de algo que es un fenómeno que estamos viviendo. Para que el Señor viniese por causa de la humanidad, como lo expresa la Escritura, Él tuvo que emigrar. El lugar original de Cristo es el cielo. El Padre lo envió desde su lugar. ¿A dónde emigró? Emigró a la tierra. Hizo de la tierra su hogar. Durante 3 años estuvo aquí, luego emigró otra vez. Y el fenómeno que tenemos hoy de la emigración ha traído una tremenda situación sobre la familia. ¿Cuántos esposos, padres se fueron y se les destruyó el hogar? ¿Cuántas mujeres, madres, esposas que son más avispaditas que el marido? Dicen, no, yo me voy para allí, para Colombia, a ganarme una platica. Ya consiguió hasta marido. Y aquí se quedó uno con 3 y 4 muchachitos. Hoy más que nunca Venezuela tiene pero quizá no sé cuánto, abuelos y abuelas criando nietos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué les quiero decir con esto? Que si se presenta el fenómeno de migración, y este es un tema de actualidad para nosotros los venezolanos, agarre su cachachá con tu y vieja y váyase por donde quiera. Pero no se vaya dejando a su esposa tirada por ahí, buscando ¿qué? Que se le destruya el hogar. Y perdone mi claridad, pero es así. Cuando leemos de este versículo lo siguiente, entonces nos encontramos que cuando Él dice: os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis, es que Él vino del cielo a la tierra y nos hizo parte de su cuerpo. Cuando el Señor muere en la cruz del Calvario y resucita, es para que usted y yo le sirvamos. Amén. ¿Sabía usted que la salvación no es algo que es opcional? Y aprovecho este momento para decírselo, porque un día la humanidad va a estar así delante de Dios. A algunos les resbala ese pensamiento, pero a mí también me resbala que de repente alguien lo piense así, porque la Biblia lo dice. ¿Está conmigo? Amén. Si la Biblia lo expresa, yo lo creo. Y es así. Entonces, el hogar en ese sentido requiere responsabilidad. Si Cristo vino para hacerlo por nosotros, entonces nuestra responsabilidad es reaccionar al respecto para que usted no se quede por fuera. Porque sin Cristo le aseguro que no va a estar en esa bendición de la unidad con Él. Lo siguiente es intereses comunes. Ahí sí vamos a leer los versículos. Las obras del Padre son las mismas obras del Hijo. Él dice: creed por las mismas obras. En el hogar se necesita que los intereses sean comunes. Ni siquiera los dólares, para no hablar de bolívares, porque usted a veces va a comprar y la gente habla de dólares, no de bolívares, pero ni siquiera en lo financiero, en el dinero, ese tiene que ser una administración conjunta. ¿Está conmigo? Porque el enemigo tiene, a veces, esto es mío y esto es tuyo. No, en el matrimonio no, en el hogar no. Entonces, intereses comunes. ¿Qué dice Amós capítulo 3, versículo 3? ¿Andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo? Eclesiastés 4, 9 al 12. Mejores son 2 que 1 porque tienen mejor paga de su trabajo. Mejores son 2 que 1 porque tienen mejor paga de su trabajo. Y andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo. En el matrimonio se necesita que los intereses sean comunes. El Señor dijo: creedme por las mismas obras que mi Padre hace. Nuestros intereses son iguales. Cuando comienza la tirantez en la relación del matrimonio, las cosas andan mal. Lo que es suyo es de ella, lo que es suyo es de él. No deben haber egoísmos en ese sentido, absolutamente no. En el cielo no es así. En el cielo los intereses son comunes. No hay egoísmos, no hay diferencia.
Pero también el versículo 13 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Lo llamamos ayuda mutua. En el cielo hay ayuda mutua. Yo creo que todos los esposos deben saber cocinar. Yo creo eso. Si no tiene que le limpie el piso, también debe saber aprender. Debe aprender a cambiar un pañal. ¿Sí o no? Amén. Hablando del hombre. Pero hablando de la esposa, hablamos de la ayuda mutua. Entonces, ¿qué es ayuda mutua? Que tus intereses son mis intereses. Que si me necesitas, aquí estoy yo para colaborar contigo. ¿Está conmigo? Porque a veces la carga del hogar mayormente la lleva la mujer. En el sentido de que ella hace. Y algunos dicen, no, lo que pasa es que como ella no trabaja, por favor. Atender a un niño, atender la casa. A veces se trabaja en la calle incluso. De tal manera que la ayuda mutua. Hebreos 13:16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Otro aspecto o otra cualidad es que Dios mora allí en el hogar modelo. Dice la Biblia, el que me ama mi palabra guardará y haremos morada con él. La estabilidad del hogar está en que Dios habite allí. ¿Saben qué mal negocio es? Increíble. Lo que permite la solidez de un hogar es la presencia de Dios. Algunas personas piensan, algunos se han casado 5 y 6 veces. Eso es una cosa terrible. Yo eso no, de verdad que no me cabe en la cabeza. Absolutamente no. Esa licencia que algunas personas consideran tener no está dentro del cuadro, porque lo estoy hablando es en base a lo que Dios quiere para usted. Si usted quiere tener un hogar feliz, usted necesita a Dios en su casa. Amén. Necesita que Dios no sea un huésped, como dicen algunos. Colocan una calcomanía en la casa que dice Dios es el huésped principal, pero es que Dios no es un huésped, llega y se va. Yo no sé si María Rangel, ¿verdad? Nos quiere tener aquí por ahí hasta el 2025, comiendo y bebiendo, no sé, un huésped. Si por mí mañana a la madrugada me voy, que tengo asuntos en Valencia que hacer. Pero Dios no es un huésped del hogar. Dios necesita vivir con nosotros en casa. Amén. Dios necesita que se le respete como un miembro más de la familia. ¿Está conmigo? Amén. El Salmo 128, 1 al 4, ¿cómo nos dice? Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto al lado de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Nadie quiere la ruptura de un matrimonio, ¿sí o no? Nadie, absolutamente nadie. Y una ruptura es terrible, que afecta a los hijos, aun cuando a los viejos se les ocurre divorciarse. Y los hijos pueden ser adultos, ya. Y ellos no quieren que papá y mamá se separen. ¿Por qué? Porque cuando esos escenarios pasan, es porque nos olvidamos de Dios. El desorden social se debe a la expulsión del autor de la familia en el seno del hogar. Pero tenemos otra cualidad, que en el hogar modelo, según el versículo 27, hay paz. El Señor dijo, mi paz os dejo, la paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Romanos 12:18, ¿qué nos dice? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, la paz es una característica esencial del cielo. Jesús el Cristo es el Rey de la paz.
tenemos un llamado divino a la paz, en especial Amén. en el hogar. Es muy difícil un hogar lleno de conflicto. Y finalmente, el versículo 33 nos dice: el príncipe de este mundo nada tiene en mí. Está hablando Jesús. Él dice, el príncipe de este mundo, refiriéndose a Satanás, dice, nada tiene en mí. De tal manera que la última cualidad es, no hay lugar para el maligno en el seno del hogar. Efesios 4:27, ¿qué dice? Ni deis lugar al diablo. Es una amonestación bíblica. Está diciendo a los seres humanos, ni deis lugar al diablo. La palabra diablo significa engañador. Cuando se le da lugar, él viene entonces para engañar. Es responsabilidad de cada miembro del hogar evitar conexiones tóxicas y prácticas contaminantes que den derecho legal al enemigo, o sea, a la actuación de crear un desorden en el seno del hogar, cuando se le permite esa malsana entrada en el seno del hogar. Así que, muchachos, tenemos como ejemplo el cielo mismo. Necesitamos ayuda mutua, necesitamos ser responsables, necesitamos vivir en paz. Necesitamos que los intereses sean los mismos siempre. Luego de esta reflexión, vamos entonces al acto ceremonial, dándole gracias a Dios por Edgar Moisés Rangel Torres y por Evelyn Giselle Pineda Guedes. Evelyn Giselle de Rangel.